Imagina que conduces de noche por una carretera solitaria. De repente, una luz cegadora desciende del cielo y envuelve tu automóvil. El motor se apaga. Sientes un zumbido extraño en el aire y de pronto todo se vuelve negro. Cuando despiertas, estás en una sala fría rodeado de seres que no deberían de existir. Este tipo de historias no solo son ficción. A lo largo del tiempo, miles de personas han afirmado haber visto ovnis, incluso más que fantasmas. Y cuando hablamos de encuentros con lo desconocido, hay una escala que los clasifica. La creó el astrónomo y ufólogo Allen Hynek, y hoy vamos a adentrarnos en una clase en específico, quizás la más aterradora: los encuentros cercanos del cuarto tipo. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. El rapto de Betty Barney Hill. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dar like, dejar su comentario y compartir este contenido. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias. Antes de adentrarnos a los eventos de aquella noche, es importante conocer a nuestros protagonistas. Ellos son Betty y Barney Hill, un matrimonio que vivía en Portsmouth, Estados Unidos. Barney trabajaba en el servicio postal. También participaba en actividades comunitarias. Su vida estuvo marcada por incontables obstáculos dentro de la comunidad debido a su origen afroamericano. Por otro lado, Betty, trabajadora social comprometida con las causas sociales, pero a diferencia de Barney, su vida fue más fácil debido a su tonalidad blanca. Recordemos que en la década de los 60 en Estados Unidos estuvo marcada por el movimiento de los derechos civiles, que buscaba eliminar la segregación racial y garantizar la igualdad de derechos para todos, aunque aún existía demasiado racismo. Así que Betty y Barney enfrentaron desafíos muy duros en esa época. Todo comienza en la madrugada del 19 y 20 de septiembre de 1961. Regresaban de unas vacaciones que habían tomado en Montreal, Canadá. Barney ya tenía trazada la ruta de regreso, así que calculó llegar a casa antes de las 3 de la madrugada. Tomaron la carretera nacional US 3 que los llevaría a Portsmouth. Mientras conducía, notaron que el camino estaba demasiado solitario, donde lo único que alumbraban eran en tramos los faros del automóvil. Durante su trayecto, hace una parada breve por Colebrook. Al retomar el camino, Betty mira el reloj y marcaba las 10:05 de la noche. Durante el camino, Betty observó una luz verde brillante en el cielo y llamó su atención. Al principio Barney, escéptico, sugirió que podría ser un satélite, pero la luz comenzó a moverse erráticamente, acercándose cada vez más. Conforme la nave se acercaba, la sensación del miedo creció en ambos y también en su perrita Dilsey, quien comenzó a gemir nerviosamente. En un momento, la nave descendió lo suficiente para que Barney pudiera observarla de cerca. La reacción de Barney fue acelerar más el vehículo, lo cual no funcionó. La nave se acercaba cada vez más y el miedo fue incrementando conforme la nave se iba acercando. Betty le gritó a Barney que se detuviera porque nunca había visto algo igual. Barney condujo hacia la orilla de la carretera y se detuvo. Salió del vehículo armado con unos binoculares y describió la nave como un enorme disco con ventanas desde donde varias figuras humanoides los observaban. John Fuller, quien documentó este caso en su libro El viaje interrumpido, narra cómo Barney describe este momento. Estaba muy asustado. Estuve observando el enorme objeto. Su diámetro tenía la misma anchura que la distancia entre dos de los postes de teléfono a lo largo de la carretera. La nave dio silenciosamente una vuelta completa sobre la carretera, dejando solo a unos 30 metros de distancia de nosotros. La doble hilera de ventanas de aquel objeto era perfectamente visible ahora. Seguía aún muy asustado, pero sin saber por qué. Crucé la carretera y luego me adentré en el campo y avancé directamente hacia el objeto. Ahora
El enorme disco estaba inclinado en un ángulo hacia mí. Dos proyecciones semejantes a las aletas de un pez salían por ambos lados y tenían luces rojas en los extremos. Las ventanas parecían convexas y se extendían en torno al perímetro del disco grueso y en forma de una torta. Seguía sin oírse el menor ruido. Me agité, pero poseído todavía de un irresistible impulso por acercarme más y más al vehículo, continué avanzando por el campo. Llegando a solo unos metros de distancia del objeto, que había descendido hasta la altura de la copa de los árboles, detrás de las ventanas vi unas figuras, por lo menos una media docena de seres vivos. Parecían estar apoyados contra las ventanas transparentes, mientras el objeto descendía hacia mí. Estaban agrupados, mirándome. A estos seres los recuerdo con un uniforme. Betty me gritaba desde el coche, pero no recuerdo haberla escuchado. Cuando Betty le gritó a Barney para que regresara, él sale de este trance de hipnosis. Regresa corriendo muy asustado y salieron como si de una persecución policíaca se tratara. Mientras intentaban huir, escucharon un sonido electrónico, algo parecido a un bip, bip. El auto comenzó a vibrar y ambos cayeron en un profundo sueño. Cuando despertaron, se encontraron conduciendo nuevamente por la carretera, pero aún con una sensación extraña. Betty recordó este hecho y dijo lo siguiente. Permanecimos en silencio. Luego yo pregunté a Barney, ¿y ahora qué? ¿Crees ahora en los platillos voladores? A lo que Barney contestó, no digas tonterías, mujer, naturalmente que no. Descubrieron que habían pasado 2 horas adicionales de lo planeado y que sus relojes se habían detenido. Cuando los Hill llegaron a casa, ya estaba amaneciendo. Al entrar, fueron al reloj que tenían en la cocina y este marcaba que eran pasadas de las 5 de la madrugada. Además, notaron daños inexplicables en sus pertenencias. Los zapatos de Barney estaban raspados como si hubiera sido arrastrado. Además, en sus calcetines, observó que tenía agujas de pino y Betty se sentía sucia y pegajosa. Betty, asustada, le preguntó a Barney si recordaba lo que había pasado, solo para descartar que no fuese una alucinación de Betty causada por el cansancio y el estrés. Barney, serio, le pidió que no comentaran esto con nadie debido a que nadie les iba a creer y que sería mejor que olvidaran lo que había pasado. Al despertar, Betty, aún ansiosa, hizo una llamada telefónica a su hermana. Lo hizo con la finalidad de calmarse. Su hermana creía en la existencia de los ovnis, ya que tiempo atrás estaba convencida de que ella había visto uno. La hermana de Betty tiempo atrás leyó en un artículo que este tipo de encuentros dejan rastro, así que sugirió a Betty utilizar una brújula para ver si es que había algo electromagnético fuera de lo inusual. Betty le pidió a Barney que buscaran una brújula que habían comprado hace años atrás. Barney sacó la brújula para tranquilizar a Betty y convencerla de que todo estaba en orden. Cuando Betty salió al vehículo, esta brújula comenzó a dar vueltas como si estuviera loca. Después miró el toldo del vehículo y a contraluz pudo observar unas manchas brillantes en perfecta forma circular del tamaño de una moneda. Esto hizo que Barney comenzara a mostrar interés, así que le pidió a Betty que describiera lo que recordaban en una hoja, pero de manera separada. La sorpresa y el terror de Barney aparece cuando al leer las 2 hojas, los relatos eran demasiado similares. En los días siguientes, Betty comenzó a tener sueños recurrentes sobre la abducción, en los que recordaba ser llevada dentro de la nave y sometida a experimentos con instrumentos desconocidos. En estos sueños, Betty relata cómo un líder extraterrestre le mostró un mapa estelar que, según este líder, representaba su lugar de origen, y aunque intentó memorizarlo, las estrellas y las líneas no les resultaban familiares. Decidieron contactar por medio de una carta a la base aérea de Pease y también al NICAP, que es el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, para compartir la experiencia. Donald ya había leído su carta y estaba muy interesado en el caso de los Hill. Le tomó importancia ya que había recibido noticias de personas que afirmaron ver una nave similar por la zona. Para el 19 de octubre de 1961, Walter Webb, profesor del planetario Hayden,
recibió una solicitud de Richard Hell, subdirector del NICAP, para investigar este caso. Webb visitó a los Hill y los sometió a un interrogatorio exhaustivo de más de 6 horas. Su conclusión fue contundente. En mi opinión, después de interrogar a esta pareja y estudiar sus reacciones y caracteres, es que contaban la verdad, y que el incidente ocurrió exactamente como ellos lo contaron. Este resultado atrajo la atención de otros investigadores, como Robert Hoffman o Jackson Bradley, ambos conocidos por desmentir casos de ovnis falsos. Quedaron intrigados por el testimonio de Webb y decidieron reunirse con los Hill. Durante la entrevista en noviembre de 1961, que contó con la presencia del comandante James McDonald, se centraron en las 2 horas de tiempo perdido. Barney confesó: súbitamente me metí petrificado cuando advertí por primera vez que, a la velocidad que suelo conducir, hubiéramos debido llegar a casa 2 horas antes. Normalmente no tardo menos de 4 horas de venir de Collybrook hasta aquí, pero esa noche algo no cuadraba. Fuller, en su libro El viaje interrumpido, describió este periodo como uno de los misterios más importantes del caso. Ante la frustración de no poder recordar, McDonald sugirió hipnosis para desbloquear sus memorias. Aunque escépticos, los Hill comenzaron a considerar esta opción. Mientras tanto, Barney empezó a experimentar graves problemas de salud, mareos, dolores de cabeza, dificultades respiratorias y verrugas en sus genitales que formaban círculos perfectos. Aunque los médicos atribuyeron sus síntomas al estrés y la hipertensión, las verrugas no tenían una explicación racional. Este deterioro lo llevó a buscar ayuda psicológica con Duncan Stevens. Fue Duncan quien finalmente recomendó al Dr. Benjamin Simon, un hipnoterapeuta respetado. Simon accedió a trabajar con los Hill, pero con la intención de abordar posibles traumas psicológicos, no de validar teorías sobre ovnis. Las sesiones comenzaron en enero de 1964 y se extendieron hasta el 6 de junio de ese mismo año. Simon hipnotizó a los Hill por separado, para evitar influencias mutuas. Barney, cargado de estrés, fue el primero. Durante las sesiones relató cómo la nave había bloqueado su camino y lo obligó a adentrarse al bosque, donde 6 figuras humanoides lo rodearon. Entre gritos y pidiendo ayuda divina, describió a los seres. Tenían ojos grandes, rasgados y verticales. Parecía que me hablaban a través de sus ojos, como si presionaran contra los míos. Barney recordó fragmentos del tiempo perdido y cómo fue llevado a la nave, desvestido y sometido a pruebas. Le colocaron un artefacto similar a una taza en sus genitales. Extrajeron muestras de su esperma y exploraron su columna vertebral. El miedo lo mantuvo con los ojos cerrados durante esta gran parte del proceso. Betty, por otro lado, tuvo una experiencia menos aterradora. Los describió como seres de piel gris, sin nariz y con ojos como pupilas de gato. Recordó haber conversado telepáticamente con uno a quien llamó el examinador. Este fue quien le mostró este mapa estelar, explicándole que las líneas sólidas representaban rutas comerciales entre estrellas. Betty también intentó llevarse un libro como prueba de este encuentro, pero se lo retiraron antes de salir de la nave. Las sesiones convencieron a Betty de que habían sido raptados. Aunque Simon no apoyaba la teoría extraterrestre, reconoció que las narrativas eran coherentes y los detalles demasiado precisos para una simple coincidencia. El caso de los Hill atrajo la atención mediática después de un artículo que se publicó en el Boston Travel en 1965 y posteriormente descrito por John Fuller, quien lo publicó en el libro El viaje interrumpido. A pesar de la fama, los Hill sufrieron las consecuencias. Barney, que ya padecía de problemas de salud, fallece en 1969. Betty continuó con su vida hasta su muerte en el 2004. Su historia, sin embargo, dejó una marca indeleble en el fenómeno ovni. El caso de los Hill es uno de los relatos más intrigantes y controvertidos en el fenómeno de los encuentros con ovnis. La narrativa de Betty y Barney Hill está respaldada por una serie de detalles que han sido meticulosamente documentados y verificados. Desde el avistamiento inicial de una nave misteriosa hasta la pérdida del tiempo y los uniformes detallados obtenidos durante las sesiones de hipnosis. El caso presenta una complejidad que desafía las explicaciones convencionales.
Los detalles de las experiencias de los Hill, como los relatos coincidentes sobre los seres encontrados a bordo de la nave y las pruebas físicas y psicológicas que sufrieron, añaden una capa de credibilidad que ha sido examinada y corroborada por investigadores y expertos en el campo. Sin embargo, a pesar de lo riguroso que fue el análisis y la investigación, persiste una interrogante que mantiene vivo el debate. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo perdido y cuál es la verdadera naturaleza y experiencia vivida por los Hill? A pesar de la documentación y el análisis exhaustivo, el misterio persiste, dejando a los observadores con una mezcla de asombro y escepticismo. Este caso sigue siendo un enigma fascinante que desafía nuestras percepciones de la realidad y nos invita a seguir cuestionando y explorando los límites de nuestro conocimiento sobre el fenómeno ovni. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Lo conocían? ¿Creen en los encuentros de este tipo? ¿Creen en los ovnis? ¿Qué les pareció el capítulo? Háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Me despido de ustedes no sin antes decirles que mantengan los ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.